Amén, Carolina, muchísimas gracias, muy amable. Muy buena tarde para todos, sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les acabó de ir este lunes? Aquí en Colombia, lunes festivo. Dígame usted cómo le acabó de ir. ¿Qué hizo? Estuvo en la casa, salió un ratico. Está en la casa, no ha llegado a la casa. ¿Cómo le acabó de ir? Iniciemos de esta manera esta reunión. A veces quedarse en la casa es chévere. A veces quedarse en la casa es reconfortante. Alguien por allá se desmayó. ¿Quién se desmayó? Sonó un ruido. No, no es acá, es en otro lado. Si se desmayó, estimado hermano, hermana en Cristo, espero se encuentre bien. Levántese y sóbese. E iniciemos nuestra reunión de hoy. Bueno, entonces dice, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien en la casa, qué bien en casa, con todo el combo, genial, muy bien. En la casa, la casita todo el día, adelantando cosas. Trabajando, dice Mario, sí, claro, trabajando. Bueno, muy bien. Me alegra que todos estén bien. Aquí también estamos bien, gloria a Dios, estamos bien. Y cuando estemos no tan bien, pues nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a orar y las cosas mejoran, lógicamente. Ha pasado todas las veces, ¿no? Bienvenidos a este tema tan importante. Recuerde que el lunes, y al ser lunes, no importa que sea festivo, que tiene que ser festivo. Estamos hablando de cómo tener éxito en proyectos materiales a la luz de la Sagrada Escritura. Muy bien, muy bien. Trabajé temprano y en la tarde ya descansé. Ah, muy bien, Luz del Mar. ¿Qué almorzaste, Luz del Mar? Eh, Estaba yo diciendo, es lunes y al ser lunes estamos estudiando el cómo tener éxito en proyectos materiales. Cómo tener éxito en proyectos materiales. Y estamos en este tema que iniciamos hace 8 días y es de suma importancia. Se llama definiendo prioridades. Hace 8 días vimos la parte 1 y hoy la parte 2. Definiendo prioridades parte 2. Bienvenidos todos. Hemos dicho que diferentes cosas son necesarias para uno convertirse en un excelente líder de proyectos. Sobre todo cuando hablamos del proyecto, estamos hablando de ese proyecto o ese propósito para el cual Dios nos creó. Porque Dios nos creó con propósito, ¿cierto? Es más, antes de crearnos a nosotros, ya había creado un propósito. Antes de crearnos a nosotros, ya tenía un proyecto listo. ¿Qué falta? Si ya tengo un proyecto listo, falta la mano de obra. Decidió que yo fuera la mano de obra. Qué impresionante. Y eso por su gracia y eso por su misericordia. Recuerde que con Dios primero es el proyecto y después la mano de obra. Uno lastimosamente actúa locamente. Entonces uno primero contrata a la persona y después a ver qué lo pongo a hacer y de dónde le pago el sueldo. Pero Dios primero tiene un proyecto, primero tiene toda una empresa, todo un emprendimiento, primero tiene hecho todos los cálculos y después dice, ahora sí necesito una persona en este puesto o en este cargo. Ese es nuestro Dios. Dios sumamente ordenado, cero fanatismos, cero tinieblas, cero oscuridad, cero ignorancia. Con Dios es todo claro, a la luz de la Biblia. Y estamos diciendo que si yo quiero realmente convertirme en un líder de proyectos, pues yo tengo que aprender a definir prioridades. Y si yo quiero aprender a definir prioridades, pues a mí me toca aprender hace 8 días lo preguntábamos y patinábamos y casi no llegamos, pero yo creo que hoy ya lo podemos hacer de una. Entonces, si yo quiero definir proyectos, a mí me toca aprender a qué. Lo preguntamos hace 8 días. Ojo. Excelente, don Héctor, qué maravilla. Ay, sí, todo el mundo. Aprender a pensar. Después de que don Héctor ya lo había contestado, ¿no? ¿Aprender a qué? Aprender a pensar, aprender a pensar. Ahora usted dirá, si no estuvo en la clase de hace 8 días, usted dirá, pero yo pienso. Bueno, entonces aprender a pensar bien, aprender a pensar correctamente, porque no sirve cualquier clase de pensamiento. Recuerde que la Biblia es clara, es decir, eso es Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos enseña claramente que un pensamiento correcto tiene 8 características. ¿De acuerdo? Un pensamiento correcto tiene 8 características. El pensamiento correcto tiene 8 requisitos. Filipenses 4:8. El pensamiento que sirve es el pensamiento verdadero, el honesto, el justo, el puro, el amable, el de buen nombre, el que está lleno de virtud y el que es digno de alabanza. Ese es el pensamiento correcto, pensamiento que sirve, pensamiento que a uno lo saca adelante. Pensar en estas cosas cumple lo que dice Isaías capítulo 32, versículo 8. Vaya conmigo a Isaías capítulo 32, versículo 8, sea tan amable. Repito la cita bíblica por tercera vez.
Isaías capítulo 32, versículo 8. Abra su Biblia. Y mire lo que dice Isaías capítulo 32, versículo 8. Dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Uno de esos versículos de la Sagrada Escritura que habla de ser generoso. Generoso. ¿Pero qué es ser generoso? Alguno dirá, ser generoso es ser dadivoso. Y mire que sí, pero también mire que no. Porque la palabra generosidad viene de la palabra generar. Generar. El generoso genera. El generoso no da por dar. El generoso da para generar. ¿Cuál sería la definición o el sinónimo de generar? Regálemelo, por favor. Producir, dice don Héctor. Muy bien, don Héctor. Entonces, producir, dice Mario, muy bien, generar. Es que genera, o sea, produce. Es que genera, o sea, hace. Es que genera, o sea, crea. Genera. Salga, muchachito, ya llegó el momento. Vaya allá afuera, trabaje y genere. ¿Genere qué? Genere, produzca, genere, haga, genere, cree, genere, origine. ¿Sí? Eso tiene que ver con generar. Ahora, para yo entregar una dádiva o entregar una siembra que genere algo, el versículo, Isaías 32, 8, me obliga ¿a qué? A dar, a ser generoso, pero antes de ser generoso, antes de dar, yo tengo que hacer ¿qué? Y está claro en el versículo 8. Léalo, por favor, y encuentre la palabra y participe, por favor. Recuerde que esto es un discipulado, así que participe. No cometa el error de muchos que apenas se conectan, bueno, los que se conectan, pero el que se conecta se queda ahí como incógnito. Así no le sirve. Sirve es participando. Sí, pensar. Ahí dice, el generoso pensará, no te pensará. Sí hay que ser generoso, sí, pero antes de ser generoso o antes de ser dadivoso, hay que ser una persona pensante. Pues, pensante. No, yo doy sin pensar. Ahí está el gravísimo problema. Da sin pensar. Abre la mano sin pensar. Bueno, hay unos que no abren la mano, eso sí que están peor. Hay unos que no son dadivosos, eso sí que están peor. Hay unos que no dan, eso sí que están peor. Hay unos que no siembran, eso sí que están peor. ¿Por qué? Porque si no siembra, complete la frase, por favor. Si no siembra, complete la frase, por favor. Y eso que exacto, y eso que usted va a escribir ahí, exacto, eso que usted está escribiendo ahí es la razón del por qué usted y yo tenemos que ser sembradores. Porque es que uno siembra y uno cosecha. No es que a mí no me gusta dar. Entonces, también prepárese para no recibir. No recibir. Mire, eso que en el budismo o en el hinduismo llaman karma. Karma. Eso no es una innovación. O sea, usted lee libros del budismo, del hinduismo, el karma. Es que creo en el karma. Yo creo en algo que se dijo mucho antes. Creo en algo que más exacto y que pertenece a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Eso cómo se llama en el hinduismo y budismo? Karma. Pero en la Biblia se llama la ley de la siembra y la cosecha. ¿Estamos claros con eso? En la Biblia se llama la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué enseña la ley de la siembra y la cosecha? Pues si usted quiere cosecha, siembre. Si no quiere cosecha, no siembre. Es bien tacaño y no siembra. Genial para usted. Pero entonces no va a recibir. No puede estar recibiendo nada. Y después no se queje de por qué no recibe. El que recibe es el que da. El que siembra. El generoso. El dadivoso. Pero póngase a pensar usted por un momento. Tengo que sembrar. Pero surge una pregunta. ¿Dónde siembro? Sí, póngase a pensar. No, en todo el mundo, en todo lado, en todo lado. Vuelva a leer Isaías 32, 8. El generoso pensará generosidades. Y por sus generosidades será exaltado. Por sus generosidades será exaltado. ¿En dónde tiene que sembrar? En buena tierra. ¿Y cómo hace usted para saber cuál es buena tierra?
¿cierto? ¿Cómo hace usted para saber cuál es buena tierra? Pues tiene que hacer lo que dice Isaías capítulo 32, versículo 8. ¿Qué? Tiene que pensar. Claro, tiene que analizar. Obvio, tiene que discernir. Tiene que considerar, tiene que estudiar la tierra, a ver si sí o a ver si no. ¿Qué tal esté sembrando donde no debe? No importa porque es que yo de todas maneras estoy sembrando. No, 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 porque es inteligencia. Por eso dice Mateo capítulo 13, ¿no? Que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó, se acuerda que son 4 diferentes terrenos, ¿no? Desde los espinos, ¿se acuerda? Desde las piedras, ¿se acuerda? Junto al camino, ¿se acuerda? Y buena tierra. Pregunta, de esos 4 lugares donde cayó la semilla, ¿en cuántos o de cuántos el agricultor recibió cosecha? ¿De cuántos de esos 4 lugares? Porque en esos 4 lugares cayó la semilla. O sea, sembró por todo lado. Pero esos 4 lugares, de esos 4 lugares, ¿en cuántos obtuvo cosecha? En uno nomás, muy bien. En uno nomás. Y en ese dice que obtuvo al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que era buena tierra, pero esa buena tierra, en esa buena tierra habían unos lugares de ese terreno que eran más productivos, otros medianamente productivos y otros poco productivos. Y eso que era la misma tierra, porque no ve que parte de la tierra produjo al 30 y parte de la buena tierra produjo al 60 y parte de la buena tierra produjo al 100 por uno. O sea que aunque yo estoy en buena tierra, tengo que seguir pensando. Qué impresionante, ¿no le parece? Por eso dice el texto, el generoso pensará generosidades. O sea que antes de ser generoso debe ser un individuo pensante. El generoso pensará generosidades y por sus generosidades será exaltado. Así que si Dios le está señalando, así que si Dios le está diciendo, mire, esa es buena tierra, siembre ahí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios le está indicando, siembra ahí, eso es buena tierra. Demuéstramelo, Señor, claro. Entonces Dios le comienza a dar evidencias que afectan su pensamiento, su razón, su lógica, y usted dice, estoy convencido de que es buena tierra. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues sembrar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hablando en términos, digamos, económicos de patrocinio o subsidio económico, hablando en términos concretos de diezmo y ofrenda, pues a ver si es una buena tierra, ¿qué hace la persona inteligente? ¿Qué hace la persona pensante? La persona pensante pues siembra. El que no siembra no recoge, no recoge. El que siembra sí, pero hay que sembrar en buena tierra, porque lo que se requiere es generar. Hablando en términos de iglesia o en términos de ministerio, las personas que aportan de su economía para sostener una obra, en este caso el Ministerio Plenitud, pues primero tienen que convencerse de que esto es una buena tierra. Así de sencillo. Esto usted no lo va a escuchar muy difícilmente, usted lo va a escuchar en alguna otra predicación o en alguna otra clase o en algún otro seminario o en otra enseñanza de algún otro ministerio de alguna otra iglesia. Eso no lo dicen, pero hay que decirlo. Que si usted va a diezmar y usted va a ofrendar, primero usted tiene que convencerse que eso es una buena tierra. ¿Cómo hace usted para convencerse? Haciendo uso de su pensamiento, haciendo uso de su inteligencia, haciendo uso de su razonamiento. Para eso usted tiene que someterse a la enseñanza de determinado lugar y comprobar con la Sagrada Escritura que eso está en la Biblia. Y al mismo tiempo revisar su propia vida y llegar a conclusiones como realmente son enseñanzas que me cambian para bien, que me transforman para bien. ¿Es eso el Evangelio? ¿Es eso la palabra del Señor? Si usted ha llegado a estas conclusiones y ha dicho, sí, estoy convencido o estoy convencida, ya el pensamiento se ha visto afectado, ahora lo que tiene que hacer es ser generoso, porque el generoso pensará generosidades y por sus generosidades, ahora viene la cosecha, ¿será qué? Será exaltado. Es que es tan delicado esto que dice el Salmo 126, versículo 6, búsquelo por favor. Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, versículo 6. Me avisa cuando ya. Gracias. Salmo 126, versículo 6. Búsquelo. Si ya llegó, diga ya. Si no ha llegado, pues no diga nada todavía y llegué. Salmo 126, versículo 6. Mire lo que dice. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la semilla, va sembrando. Sembrar no es fácil, porque sembrar significa deshacerse de algo. ¿Sí? Sembrar significa que yo tenía algo en la mano, pero ya no lo voy a tener, porque me toca sembrarlo. En el caso del agricultor, tenía las semillas en su zurrón, tenía las semillas en su bolsita, en su bolsillo, pero le toca deshacerse de ellas, le toca despojarse de ellas inteligentemente, entonces las va a tener que sembrar en un agujero, en un terreno. Se va a volver para la casa sin las semillas con las cuales salió de la casa ese día. Se deshizo de la semilla. El deshacerse de algo no es fácil, duele. Por eso dice el texto, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, versículo 5, irán dando y llorando, note que van dando, pero va llorando. ¿Por qué? Porque sembrar cuesta. Diezme cuesta, ofrende cueste, aporte cueste. Siembre, genere algo con una siembra cuesta. Pero cuesta menos. Cuesta menos. Cuando antes de sembrar usted pensó. Cuando antes de sembrar usted le metió al asunto inteligencia. Porque sí, me está costando, me toca deshacerme, pero yo sé, ¿qué sabe? Yo sé que todo lo que el hombre sembrare, eso también regará. Eso también segará. Y la parte B del versículo dice, más volverá a venir, mire, volverá a venir. Con regocijo, viene contento. ¿Por qué viene contento? Trayendo sus gavillas, la cosecha. ¿Qué es lo que me motiva a sembrar? Una cosa. ¿Qué es lo que me motiva a hacer el sacrificio de la siembra? Una sola cosa. ¿Cuál? Seamos sinceros, claros y directos. Lo que me motiva a hacer el sacrificio de la siembra es el fruto, muy bien, Germán. La cosecha, muy bien, señora Carolina. La cosecha, muy bien. La cosecha, muy bien, Marta Poveda. La cosecha, la consecuencia de la siembra, muy bien, Natalia. Recoger una cosecha, eso es que Dios la ha prometido. ¿Será que sí? No, eso es cuestión de fe. Si usted está preguntando, ¿será que sí? No lo haga. Porque está dudando. Y al estar dudando no le va a dar resultado. Eso tiene que hacerlo con fe. ¿Bien? Ahora, además, mire la fe del agricultor. El agricultor dice, pues yo siembro una papa y yo saco una mata de papa. Yo siembro un maíz y yo saco un maizal. Así es la fe del agricultor. Así es sencilla la fe del agricultor y así de sencilla debe ser la fe nuestra en el caso de la siembra y en el caso de la cosecha. Pero mire cómo llama el Señor aquí a la semilla. Mire cómo la llama. Por favor, escríbala ahí, en el versículo. ¿Cómo se llama la semilla? Escríbalo ahí, por favor. Gracias. ¿Cómo se llama la semilla? No, la semilla, la semilla, la semilla, la semilla, no la cosecha, la semilla. Semilla, o sea, la palabrita que está antes de semilla, ¿cómo se llama? La preciosa semilla. Muy bien. Eso, muy bien. Y lo escribieron completo. ¿Quién lo escribió completo? Luz del Mar, lo escribiste completo. Muy bien. Marta Poveda, lo escribiste completo. Muy bien. La preciosa semilla. Entonces, mire, de esa frase llegamos a las siguientes conclusiones. Bueno, 3 personas escribiendo, yo espero. Lo que importa es que participe. Participe. Me voy a equivocar, que no. No, por más que usted dé una respuesta que no sea adecuada, no se va a equivocar. Se equivoca el que no participa, es el que está completamente equivocado, que cree que solamente conectándose ya le va a funcionar. No, le funciona si usted se involucra. De la frase preciosa semilla llegamos nosotros a las siguientes conclusiones. Mire, como es semilla, ¿qué tengo que hacer con ella? Excelente. Sí. Como es semilla, ¿qué tengo que hacer con ella? Para que funcione. No, yo la voy a guardar en un cajoncito, la voy a guardar en un pañuelito, la voy a guardar en una bolsita, la voy a guardar en... No, eso no es para guardar. Eso es para sembrar. Como es semilla, ¿qué tengo que hacer con ella? Tengo que sembrarla. Muy bien. Ahora le cambio la pregunta. Como es preciosa, preciosa, ¿qué tengo que hacer? Preciosa, preciosa. ¿Cuidar qué? Pero ¿cuidar qué? Porque mire, antes de que sea semilla es preciosa. No dice semilla preciosa, dice preciosa semilla. Nótelo. Antes de que sea semilla es preciosa. La primera palabra que aparece es preciosa, la segunda semilla. Como es semilla hay que sembrarla, pero antes de ser semilla es preciosa. O sea que antes de sembrarla, ¿qué debo hacer?
Excelente, Natalia. Pensar dónde la siembro. Qué maravilla eso. Pensar dónde la siembro. ¿Sí? O sea, búsquelo otra vez conmigo. Ahí dice, preciosa semilla. Noten el orden de las palabras. No dice semilla preciosa, sino primero piense en sembrarla y después, pues en cuidarla, pero es que ya sembré. No, es preciosa semilla, o sea, es preciosa. Primero piense dónde la siembra y después siémbrela, deshágase de la semilla. Si ya pensó, hágalo de manera inteligente. ¿Sí? Entonces es preciosa, tengo que pensar muy bien dónde la voy a sembrar y después, pues siémbrela. Así estará sembrando usted con inteligencia, estará sembrando usted con conocimiento. Note lo importante de pensar en lo cotidiano, ¿no? Lo importante de pensar en lo cotidiano. Para todo utilizamos nosotros el pensamiento, lastimosamente no siempre utilizamos el pensamiento de una manera correcta. ¿Por qué? Porque es que pensar bien es un trabajo arduo. Por eso hay gente que prefiere que otros piensen por él. Y hay gente que prefiere que otros tomen las decisiones por ellos. ¿Qué hacemos? No sé, decida usted. Ay, tan facilongo. ¿Qué hacemos? Piense usted. ¿Cómo así que piense usted? ¿Cómo le entrego yo las riendas del pensamiento? ¿Cómo le entrego yo las riendas de la decisión a otros? No, el que debo pensar soy yo. Es como el que quiere edificar una torre. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 14? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? O sea, hay que echarle cabeza al asunto diariamente, ¿no? Claro, pues si yo le pido a usted que usted tome decisiones sobre mi vida, por más que usted me aprecie y que a lo mejor para mí quizás las decisiones que usted tome sobre mi vida no sean las correctas. El que tiene que tomar las decisiones soy yo. Y en su caso el que tiene que tomar las decisiones es usted. Y para eso usted tiene que pensar. Y sus pensamientos tienen que pasar por 8 filtros. Los filtros de Filipenses capítulo 4 versículo 8. Hasta para darle una libra de arroz a alguien debería pensarlo. Hasta para darle en la calle una moneda de 100 pesos a alguien debería pensarlo. Es lo que dice Isaías 32:8. El generoso, el dadivoso, el que abre su mano para darle a otros, pensará generosidades y por sus generosidades será exaltado. Porque, ¿en qué estoy pensando yo cuando estoy sembrando? En una cosecha. Que esos 100 pesos se conviertan en una cosecha. Que esos 200 pesos se conviertan en una cosecha. ¿Sí? Ahora, alguno puede ser que esté malentendiendo el tema y diga, no, pero eso a mí me parece que es ser como interesado. ¿Perdón? Sí, me parece que eso es ser como interesado. Que uno debería dar sin esperar nada a cambio. Así. Si esa misma política la aplica el agricultor, porque el Señor siempre que habló de siembra, siempre usó ilustraciones de la agricultura. Si esa misma política la aplica el agricultor y dice, yo voy a sembrar estos granos de maíz, pero no espero nada. Yo voy a sembrar estos granos de frijol, pero no espero nada. Yo voy a sembrar estas papas, pero no espero nada. Yo voy a sembrar estas semillas, pero no espero nada. Si así se sembraran los campos, si así se cultivaran los campos, dígame, ¿cómo estaríamos todos? Eso para el que puede ser que diga, eso me parece que es ser interesado. ¿Acaso el agricultor no es interesado? ¿Acaso el agricultor no es sanamente interesado y no tiene que ser sanamente interesado? ¿Qué dice usted? ¿Tiene que esperar algo o no tiene que esperar algo? Si no va a esperar nada, ¿para qué siembra? No, yo no voy a sembrar porque no estoy esperando nada. ¿Yo por qué me voy a poner a sembrar? Y eso de sembrar sin esperar una cosecha, pues el agricultor dirá, así de tonto no se puede. No, no, yo voy a sembrar, pero porque espero una cosecha. No es que yo vivo de eso. ¿Y nosotros de qué vivimos? Según la Sagrada Escritura, de lo mismo. Nosotros vivimos es de las cosechas. Las cosechas que llegan a nuestras vidas. Pero si yo quiero una cosecha que llegue a mi vida, pues yo tengo que ponerme a sembrar. Es lo mismo, la vida cristiana es semejante a un agricultor que siembra y que espera la cosecha.
me sigue pareciendo interesado. Entonces me toca llevarlo a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Se espera. La fe tiene que ver con algo que se espera, mi estimado hermano en Cristo. Se espera. O sea que la fe es interesada. La emunaj, que es la fe en el hebreo, o la pistis, que es la fe en el griego, en el Nuevo Testamento, es interesada. Según Hebreos 11:1, la fe siempre está esperando algo. Está esperando que algo ocurra. Está esperando que algo pase, pero la fe es activa. Entonces la fe siempre está sembrando y mirando a ver si la cosecha ya. Todavía no. Siga regando a ver si la cosecha ya. Todavía no. Entonces siga abonando, siga nutriendo, afloje la tierra, haga alguna cosa. Pero la fe siempre está activa, sembrando y buscando y esperando y a la expectativa de una cosecha para la cual la misma Emunaj ha trabajado. El agricultor es un interesado sano. Y la fe es una sana interesada. Si usted quiere que le funcione, pues tiene que convertirse en un sano interesado. Santamente y sanamente interesado. Porque entonces, a ver, cuando usted se arrodilla a orar, ¿acaso no está esperando algo? Para el que de pronto puede estar diciendo, me parece que eso es ser muy interesado. Cuando usted se arrodilla a orar, ¿no está esperando algo? Cuando usted se mete en un ayuno con el Señor, ¿no está esperando algo? Cuando usted está cumpliendo el requisito de una promesa, ¿no está esperando algo acaso? ¿No? ¿No? Cuando usted asiste a la congregación, a la iglesia, ¿no está esperando algo? ¿No? O sea, usted me está diciendo que usted se conectó a esta clase y no está esperando nada. Si el Señor siempre dijo, conforme a su fe le se ha hecho, o sea, conforme a su expectativa le se ha hecho, ¿no está esperando nada? Pues si no está esperando nada, ¿qué hace aquí? Si esto es para gente que tiene la expectativa abierta, es para gente que tiene la expectativa arriba. Es para gente que necesita cosas y está esperando cosas. Así de sencillo. Esa es la Sagrada Escritura. ¿No es cierto? Todos esperamos algo de lo que sembramos. Eso. Y dice, como ilógico, mira lo que responde la señora Carolina, como ilógico sembrar para que otro reciba la cosecha que yo sembré. Por supuesto. Sí, señor, pues él espera que esa cosecha le dé una ganancia, pero claro que sí, siempre esperamos. Voy a orar. ¿Para qué orar? Le va a pedir al Señor por sanidad. ¿Qué está esperando? Sanidad. Señor, vengo a orar, vengo a pedir, pero no espero nada de ti. ¿Qué es eso, por favor? Pues que muchas veces no funciona. Regresando al caso de Nehemías. Ubíquese por favor en el capítulo 9. Capítulo 9. Ya, muy bien. Nehemías capítulo 9 y Nehemías capítulo 10. Capítulo 9 y capítulo 10. Bueno. ¿Cómo se llama la lección? Definiendo prioridades. Estamos diciendo que si yo quiero definir las prioridades, tengo que aprender a pensar bien. Si no, ¿cómo hago para saber qué es lo primero que yo debo hacer? Lo más importante. Este pueblo, recuerde usted, terminó la reconstrucción del muro en el capítulo 6. ¿Cierto? Ya ha pasado el capítulo 7, ya hemos mirado varias cosas. Ya hemos mirado el capítulo 8. En el capítulo 8 llaman a Esdras, que es el sacerdote, porque es que algo le falta a esto. Y lo que le falta a esto es lo más importante. Pero ¿cómo llegan ellos a la conclusión? Porque después de estar tan enérgicos desde el capítulo 1 solamente pensando en un muro, que es un proyecto material, que se necesita, que se requiere, obvio, claro que se necesita. Se necesita tener todo un plan bien estratégico y bien detallado, bien minucioso, que tenga que ver con lo material. Se necesita. Un proyecto material, pero bien definido. Se necesita, se requiere porque estamos en este plano material y el éxito en los proyectos materiales glorifica a Dios. Eso ya lo hemos estudiado bastante. Pero llegan a la conclusión de que a esto le falta algo. Y lo que le falta resulta siendo lo más importante. Pero ¿cómo llegan a la conclusión de que lo que le falta es lo más importante? Porque esta gente se pone a pensar. Mira el resultado tan beneficioso cuando uno se pone a pensar, cuando uno aprende a pensar. Lo que hasta el momento había sido prioridad o importante, ya no lo es. Pierde su valor. Y lo que hasta el momento no había sido tan importante, es más, ni en eso yo había pensado, resulta siendo lo primordial.
Este pueblo ya tiene un muro, ya tiene unas puertas, ya tiene un comercio, están felices, están toteados de la risa, ya tienen unas calles pavimentadas, ya tienen adentro unos porteros, ya tienen platica que se mueve para adentro, platica que se mueve para afuera. Esta gente ya está viviendo como una sociedad con todas las de la ley. Sigue faltando algo, es la sensación de que algo falta, hombre. ¿Y qué falta? Pues nada más y nada menos que aquello de lo cual viene a hablar Esdras. ¿De qué viene a hablar Esdras? De la ley de Dios, de la palabra de Dios y del mismo Dios, de la comunión con Dios. El pueblo llega a la conclusión. ¿Cuál conclusión? La prioridad aquí debe ser Dios. Ahora cualquiera dirá, pues obvio, obvio. Eso la gente lo obvia. Lo obvia. ¿Sí? BV, obvia. La gente dice, claro, lo importante es Dios, lo más importante debe ser Dios, ¿sí? La gente dice que lo más importante es Dios y que lo más importante debe ser Dios, pero no lo aplican. No lo aplican. Porque mire, cuando la gente dice lo más importante es Dios, si lo más importante es Dios, allí donde se esté enseñando la ley de Dios, ¿qué debería estar haciendo la gente? Si lo más importante es Dios, allí donde se está orando buscando a Dios, ¿qué debería estar haciendo la gente? Si lo más importante es Dios y hay una obra que es de Dios, ¿qué debería estar haciendo la gente? Póngase a pensar por un momento, ¿no? Es muy fácil decir lo más importante es Dios, lo más importante es Dios, pero en términos generales, lastimosamente la gente no va a decir lo más importante en mi vida es Dios y yo lo demuestro con mis acciones cotidianas. Si Dios es lo más importante en mi vida, yo realmente me estoy consagrando a ese Dios y me estoy consagrando diariamente. Escojo entre Dios y el mundo, no hay nada que escoger. No hay nada que escoger. ¿Por qué? No es nada tentador. Que me ofrezcan algo allá afuera, pues no es nada tentador. Esto para nada es fanatismo, ¿no? Se cuenta todo lo que hemos visto hoy desde la Biblia, desde el conocimiento. Fanatismo es hacer las cosas sin entender por qué se hacen. Si usted le pregunta a uno que está haciendo las cosas y ese le puede responder con argumento, ese no es un fanático, ese es inteligente, ese es de los que saben. Entonces es obvio, se me propone, mira, ahí buscar a Dios, buscar a Dios. Cualquier otra cosa secular, cualquier otra cosa de este mundo, no, primero Dios, primero Dios. ¿Por qué? La Biblia dice, mire, que cualquiera que siembre para el espíritu, o sea que la siembra no es solamente económica. La siembra no es solamente monedas o billetes, la siembra no es solamente diezmos y ofrendas, es una cosa que hay que hacer, porque el proyecto material se requiere. Se cuenta que lo material se requiere para sacar adelante un proyecto de predicación del evangelio. Pero la Biblia también habla del que siembra para el espíritu, o sea que hay siembra espiritual. Por ejemplo, la oración es una siembra. Por ejemplo, el congregarse es una siembra. Por ejemplo, el conectarse virtualmente es una siembra. Por ejemplo, el disponerse a predicar el evangelio es una siembra. Y gloria a Dios, siembro todos los días predicación, siembro todos los días palabra. ¿Me preparo para qué? Espero que. Estoy a la expectativa de que. Dígame, ¿se dispone usted para predicar el evangelio todos los días? Le predica a un grupo de personas virtualmente. Aparte, el video lo graba, lo edita y con sumo cuidado lo sube a la plataforma de YouTube, pero también lo publica a través del Facebook, pero también lo publica o al menos lo anuncia a través de los estados de WhatsApp. ¿Nos preparamos para qué? Obvio que estamos a la expectativa. Yo no le voy a decir, estoy predicando acá, pero la verdad no espero nada. No, pues si no espera nada, ¿usted qué hace predicando? Respóndame. Si no está esperando que algo bueno ocurra, si no está esperando que la gente que lo escucha se salve, se sane, prospere, sea liberada, crezca espiritualmente, se acerquen al Espíritu de Dios, crezcan, sean edificados y se pongan también a llevar el mensaje a otros, si no está esperando eso, qué pésimo predicador es este tipo. Pero es obvio que cuando uno predica, uno está a la expectativa. Yo no estoy esperando nada de la gente, estoy esperando de Dios, que es el que mueve a la gente, que es el que produce en la gente así el querer como el hacer por su buena voluntad. Uno siempre quiere cosechar, entonces ¿para qué siembra? Muy bien. ¿Me preparo para recibir consecuencias de mi siembra? Claro que sí. Ahora, ¿qué tan fácil es? Pues dígame usted, mi querido líder y predicador de las células, los que tienen la reunión en la casa, dígame, ¿qué tan fácil es la siembra? Difícil. ¿Cuántos vinieron? No, estuvimos con la anfitriona y yo. Estuvimos dos, estuvimos tres. ¿Cuánto llevan? Tantos meses. ¿Cuántos van? 3. Siga sembrando. 6 meses. ¿Cuántos van? 1, 2, 3.
siga sembrando. Porque Dios promete lo que el hombre siembra, eso también segará. Cuando usted menos lo vea 4, 5, 10, 20, 30, ¿y qué pasó? Pues aparecieron las mazorcas. O sea, los granitos de maíz en las mazorcas. ¿Cuántos granitos de maíz sembró? Uno. ¿Cuántos granos de maíz se necesitan para que salga o nazca una mata de mazorca? Uno. Un granito de maíz da una mata de mazorca. Una mata de mazorca, ¿cuántas mazorcas da? Y cada mazorca, ¿cuántos granitos de mazorca contiene? Póngase a pensar. Yo sé que así usted, uy, no, eso es emuná, eso es rema para mí, por supuesto. Porque si yo siembro una acción, eso con el tiempo es una planta que tiene tantas mazorcas, a usted que le gustan los números, multiplique ahora la cantidad de mazorcas por la cantidad de granos en la mazorca, y eso le arrojará como resultado muchísimo más, infinitamente más que el granito de mazorca que usted sembró inicialmente. Entonces es un sermón, sí es un sermón el que estoy predicando hoy, de 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, bueno, pero este sermón no es solamente un sermón. Ese sermón es una siembra. Ese sermón es un granito de maíz. Y este granito de maíz, con mucho cuidado, porque es precioso, entonces se siembra. Se siembra en su mente, se siembra en su corazón. Muy bien. Pero al mismo tiempo se está sembrando aquí en Bogotá y se está sembrando fuera de Bogotá, en la sabana de Bogotá, pero también se está sembrando en el país y fuera del país. Y espero, porque tengo la fe puesta en el Señor, de que ese granito de maíz se convierta en una planta que da mazorcas que tienen muchísimos granos de mazorca. O sea que una gran cosecha se avecina. Amén. A ver quién lo cree conmigo. Eso. Ahora, ¿qué tanta fe se necesita para creer en esto? Mucha. Pregúntale al agricultor, ¿qué tanta fe se necesita para creer que un grano de mazorca se convierte en una mata de mazorca y que la mata de mazorca va a dar unas 4 mazorcas y cada mazorca va a tener cientos de granitos de mazorca? ¿Qué tanta fe necesita el agricultor para creer en eso? Dígame. O sea, usted me responde mucha, no, enorme, demasiada fe necesita el agricultor para creer que siembra un grano de mazorca y le sale una mata de mazorca. Necesita muchísima fe para creer que siembra un frijol y le sale una mata de frijol. Exacto, don Héctor. Usted nunca hizo en el colegio el experimento ese, un frasquito de vidrio y le pone algodoncito y le pone un cauchito alrededor. Y usted le va a poner ahí un frijolito o le va a poner ahí un maicito. Siempre le mandaban a uno a hacer eso. ¿Y cuánta fe tenía el pelado o la mamá del pelado, que a la que le hacía la tarea? ¿Cuánta fe tenía el pelado o la mamá del pelado para que ese frijolito comenzara a echar raicitas y comenzara a sacar el tallito y comenzara a sacar las hojitas? ¿Cuánta fe necesitaba? Dígame. ¿Cuánta fe necesitaba? Usted me está diciendo, no, eso necesita toda la emuná del mundo, ¿sí? ¿Necesita toda la fe del mundo? No, ¿cuánta necesita? Mire lo que dice Germán, sale solo. Eso, si yo llego a ese nivel de fe, en donde yo diga, no, es que eso es elemental con Dios, eso es fácil con Dios, eso es básico con Dios, eso es sencillo con Dios, que usted diga, mire, la siembra y la cosecha es como el experimento del colegio en donde uno sembraba un frijol en un algodón húmedo y eso echaba raíces. Mire lo que dice Luz del Mar, solo actuaba y ya. O sea, lo que yo está diciendo, solo siembre y ya, hombre. Siembre y ya, siembre y siembre y siembre y siembre y siembre. Humedezca, abone, riegue, afloje la tierra, siga el proceso, siga sembrando, siga sembrando, siga sembrando, siga sembrando. ¿Por qué? Porque eso sale solo, dice Germán. Mire lo que dice, jajaja, eso sale solo. A ver, ¿cómo le explica usted al niño? Mire, usted pone un frijol ahí, eso sale solo, pelado. Así. Si no puedo yo explicarlo más detalladamente, si no puedo yo explicarlo desde el punto de vista científico, entonces diga, eso sale solo, porque sale solo. Porque la ley de la siembra y la cosecha existe, porque Dios no puede ser burlado. ¿Quién lo puede creer con esa sencillez de la fe de un niño? Ma, pa, me dejaron una tarea en el colegio. ¿Cuál tarea en el colegio? Imagine que te debe coger un frasquito. Usted dirá, pues sí, porque es adulto y adulto ya está amargado. El experimento del frasquito, sí, pero el niño está emocionado.
Y entonces coge el frasquito y que el algodoncito y que el cauchito y le pone frijolito y el agüita. Listo, ma. Y al otro día, bueno, al otro día no todavía, pero sí a los 3 días, 4 días, ma. Con esa expectativa tan impresionante. Y el adulto amargado dice, bah, pues obvio. Pues obvio, así de obvias son las cosas con Dios. Él siempre lo comparó con lo mismo. Granos de mostaza, ¿se acuerda? El reino de los cielos es como el grano de mostaza que se siembra en la tierra. Y al principio es la más pequeña de todas las semillas, pero con el pasar del tiempo se convierte en un gran árbol que da su sombra. Sí, así. El Señor que hace explicando el Evangelio en términos de agricultura, pues para que todo lo entendamos. ¿Qué tan fácil o difícil es esto? Y el Señor dice, así de difícil como le he sembrado una semilla y que germine. Aunque muchos todavía dicen, no, o sea, a mí me tocará tener, para yo sembrar un frijol y que le salgan raíces, porque es que si hay pelados a los cuales el experimento nunca se les dio. No sé si usted fue de esos. Entonces dice, no, para yo sembrar un frijol en un algodón humedecido y que le salga raíz, yo tendría que tener toda la fe del mundo. De nadie me estoy burlando en particular. Se va sorprendiendo el niño todos los días. Lo mira, solo ir a colocar el frijol muy bien, pero en una cosecha grande vienen muchas cosas externas y la fe debe ser fuerte. Debe ser fuerte, pero no nos pongamos trágicos. ¿Por qué nos ponemos trágicos? Porque ¿quién está de nuestro lado? ¿Quién está de nuestra parte? Mire, aunque pases por las aguas no te ahogarás. Aunque pases por el fuego no te quemarás, dígame. Jehová se levantará como poderoso gigante, dígame. Porque si el agricultor tiene la semilla en la mano y dice, aquí tengo la semilla, ahí tengo el terreno, pero sabe que no voy a sembrar. ¿Por qué? No, yo le tengo miedo al sol, le tengo miedo a la helada, le tengo miedo a la lluvia, le tengo miedo al frío, le tengo miedo al calor, le tengo miedo al día, le tengo miedo a la noche, le tengo miedo a las gallinas que vienen y escarban y se comen los maíces, le tengo miedo a los niños que vienen y se pueden jugar con los maíces, le tengo miedo. ¿Cuándo siembra? Nunca. ¿Cuándo cosecha? Nunca. Bien, en Nehemías capítulo 9 y en Nehemías capítulo 10, los capítulos son largos, así que pues paso a hablar algunas cosas de esos capítulos. La gente, en la medida en que va pensando, en la medida en que va razonando, va llegando a la conclusión de la prioridad. Y en el capítulo 9 lo que usted encuentra es una oración, que es considerada la oración más larga de toda la Biblia. La oración más larga de toda la Biblia. Aunque algunos contradicen, porque el Salmo 119 puede ser considerado como oración. Y si el Salmo 119 es considerado como oración, pues el Salmo 119 tiene 170 y 176 versículos. Entonces la de Nehemías 9 no sería la oración más larga. Pero sí está dentro del grupo, dentro del ranking de las oraciones más largas de la Biblia. La de Nehemías capítulo 9. Ahora, si es una oración, está el pueblo conversando con Dios, ¿cierto? ¿Y qué hace el pueblo conversando con Dios en el capítulo 9? El pueblo se puso a pensar y después de pensar se puso a orar. ¿Cuál es su conclusión? El pueblo se puso a pensar, viene pensando desde el capítulo 7, viene pensando en el capítulo 8. Lo que les enseñó Esdras los puso a pensar. Y en el capítulo 9 están orando. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué vino después de pensar? Si en el capítulo 9 se pusieron a orar. Excelente, luz del mar, pues la prioridad. Claro, se pusieron a pensar. Para ellos la prioridad era el muro. La prioridad eran las puertas. La prioridad era que se moviera la plata. La prioridad era el mercado. La prioridad era las tiendas. La prioridad los supermercados. La prioridad poner allá porteros. La prioridad la seguridad de la ciudad. La prioridad, pues se pusieron a pensar. Dijeron, no. La prioridad aquí debe ser Dios. Si Dios no está presente, ¿de qué nos sirven los muros? Nosotros teníamos muros. ¿Y qué hicieron los babilonios con los muros tiempo pasado? Nosotros teníamos puertas. ¿Y qué hicieron los babilonios con las puertas tiempo pasado? Nosotros teníamos un muy buen comercio.
¿Y qué hicieron los babilonios con ese comercio tiempo pasado? Nosotros éramos pudientes. ¿Y qué hicieron los babilonios con toda esa riqueza que nosotros teníamos? Ahora siga pensando, siga pensando. ¿Por qué nosotros teníamos todo eso y los babilonios vinieron y acabaron con todo? Porque nosotros teníamos todo eso, pero no teníamos a Dios. Vela la guardia. Teníamos todo eso, no teníamos a Dios. Como el que pasa por el mejor colegio y la mejor universidad y obtiene el mejor diploma y se va a vivir a la mejor ciudad o al mejor país y es el mejor trabajo. Y gana en pesos o gana en dólares o gana en euros. Y tiene un bien inmueble y otro bien inmueble y otro bien inmueble y otro bien inmueble y cambia de carro como cambiarse de medias y una cosa así. Pero no tiene a Dios en su vida. ¿Sabe cómo la Biblia lo llama? Lo llama vano, hombre vano. Hombre fatuo, hombre vano, hombre vacío. No tiene nada. ¿Cómo no tiene nada? Mi cuenta está llena. Mi alacena está llena, mi nevera está llena, mi garaje está lleno. ¿Eh? Estoy lleno. ¿De qué? De cosas. ¿Tiene a Dios? No, no tiene nada. Mira, a esa conclusión llegó el tipo que más tuvo sobre esta tierra. El tipo que económicamente hablando más tuvo. ¿Cómo se llamó? Exacto, y a esa, Salomón, y a esa conclusión llega en el libro de Eclesiastés. Dice, todo lo tengo. No dice todo lo tuve, dice todo lo tengo. Él lo escribió en vida, todo lo tengo. Y me siento vano, me siento vacío. Al final de su libro dice, ¿saben qué lo llena uno realmente? Dios. ¿Saben cuál es el todo del hombre? Dios. ¿Saben cuál debe ser la prioridad del hombre? Dios. Ese hombre llegó a esa conclusión, Salomón, en Eclesiastés, llegó a esa conclusión después de hacer ¿qué? Vamos a lo mismo. Después de ponerse a hacer ¿qué? ¿Qué es lo que usted encuentra en el libro de Eclesiastés? De ponerse a pensar, muy bien. ¿Qué es Eclesiastés? Una reflexión. ¿Qué es Eclesiastés? Un análisis. ¿Qué es Eclesiastés? Ponerse en modo analítico, ponerse en modo pensante y llegar a esta serie de conclusiones y decir, lo más importante de verdad debe ser Dios. Eso es. Que no sé si alguna vez usted ha pasado con plata, con modos económicos, y usted se ha comprado cosas que después usted ha dicho, y eso yo como para qué me lo compare. ¿Para qué me compré esa brutalidad? ¿Yo qué hago con eso? Pues así le pasó a Salomón. Con toda la plata que tuvo, el tipo se compró loros, papagayos, pavos reales. Se lo llevó para Jerusalén y después de que reacciona dice, ¿yo qué hago con esos loros, con esos papagayos y con esos pavos reales en Jerusalén? Con el zoológico. Muy bien. Entonces, antes de Pablo Escobar, yo le tengo noticias. Hubo un Pablo Escobar israelita que se enloqueció con toda la plata que tenía y montó todo un zoológico allá dentro del templo o a los alrededores del templo de Jehová. Ahí lo tiene. Un tipo lleno de plata, pero sin Dios. O sea, un bobazo que no tiene sino plata. Eso es. Pero un tipo que tiene a Dios en su vida y entiende que Dios tiene propósito, proyecto espiritual, pero también material, y se convierte en un administrador de proyectos económicos, ese no es un bobazo. Ese está lleno de Dios. Y comienza a sembrar, y a sembrar, y a sembrar, y a su tiempo va a cegar. Es un tipo que aprende a pensar bien. 8 filtros. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y es un tipo que con todo y que ande persiguiendo la reconstrucción de un muro, la colocación de unas puertas, la apertura de un comercio, la reestructuración de toda una ciudad de manera interna, de todos modos el tipo dice, aquí le falta algo, ¿qué le falta? Pues lo más importante que es Dios. Así que en el capítulo 9 se ponen a orar. Dice el versículo 1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Otra vez y otra vez. ¿Se acuerda que en el capítulo 8, parte inicial, el pueblo se reunió a escuchar la palabra de Dios? Ahora, en el capítulo 8,
versículo 13 dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Otra vez y otra vez. O sea, en los primeros versículos del capítulo 8 se fueron a buscar de Dios en el templo. Se fueron a buscar que Esdras les enseñara la ley. Eso en los primeros versículos. En el versículo 13, otra vez. Y en el capítulo 9, versículo 1, otra vez. Pues ya son como fanáticos, no, inteligentes. Estos están buscando lo que tienen que buscar. ¿Están buscando la reconstrucción del muro? No, ya se reconstruyó. Entonces, ¿qué están buscando? Que no les vuelvan a tumbar el muro. Se lo repito. ¿Estos están buscando la reconstrucción del muro? No, ya lo reconstruyeron. Cuando termina el capítulo 6 ya está reconstruido, ya las puertas están colocadas. Entonces, ¿qué están buscando? Que no les vuelvan a tumbar el muro, que no les vuelvan a tumbar las puertas, que no les vuelvan a robar lo que tienen. O sea, lo que están buscando es mantener estable un proyecto material. Si Dios no está ahí, pierden todo lo que hasta el momento han trabajado. ¿Inteligente el pueblo o no inteligente el pueblo a esas alturas? ¿Qué dice usted? Claro que sí. Sí, pero vuelvo y pregunto, ¿inteligente el pueblo o no inteligente el pueblo? Hay inteligencia. Entonces vamos a otra pregunta. Si hay inteligencia, ¿quién es el espíritu de inteligencia? ¿Cierto? Dios. Entonces ahí llegamos a la conclusión a la cual estaba llegando don Héctor. Nuevamente, don Héctor, por favor, denos su conclusión. No, lo estaba diciendo muy bien. Solamente que entré a aclarar algo. Hay inteligencia en el pueblo. ¿Por qué hay inteligencia en el pueblo? Si el pueblo era bruto. Sí, tiene toda la razón. El pueblo era bien bruto. Pero ya hay inteligencia en el pueblo. Y hay inteligencia en el pueblo, ¿por qué? Porque el espíritu de sabiduría y de inteligencia está operando en ellos. ¿Cómo comienza a operar en ellos? Lo está diciendo muy bien don Héctor. Cuando Esdras les lee la ley de Dios. Cuando ellos conocen la verdad, el Espíritu de Dios toma esa verdad como materia prima y lo llena de inteligencia y lo llena de sabiduría. Ahí el pueblo comienza a actuar con inteligencia, porque este pueblo siempre se destacó, fue por lo bruto que fue. Y cuando en los momentos de mayor prosperidad, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Lo que hacemos. ¿Qué? Así es. En los momentos de mayor prosperidad nos desordenamos. En los momentos de mayor prosperidad abandonamos a Dios. Nos olvidamos de Dios. En los momentos de mayor prosperidad llegamos a esta conclusión absurda que dice, lo que he conquistado, lo he conquistado con mi fuerza, con mi espada, con mi energía y con mi inteligencia. Y el Señor dice, ah, sí, entonces, como usted es tan berraco, pues, sostenga lo que ha conquistado con su propia mano, sostenga lo que ha conquistado con su propia fuerza, con su propia espada y con su propia inteligencia. Y ahí es cuando el tipo pierde todo. Señor, perdóname porque yo toqué tu bla, 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 bla. La misma de siempre. Pero si uno tiene una constante búsqueda y comunión con Dios, no lo va a dejar nunca. No lo deja en lo poco, no lo deja en lo mucho. Es que la mayor riqueza del ser humano es ¿cuál? Tener a Dios, no lo material. Lo material viene como añadidura. Es lo espiritual, lo que realmente trasciende. Versículo 2 dice, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, o sea, de eso estamos hablando, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. ¿Otra vez leer la Biblia? Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca la sabiduría? ¿Otra vez leer la Biblia? Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca la inteligencia? ¿Otra vez leer la Biblia? Sí, pero ¿por qué? Porque ¿de dónde saca los métodos? ¿De dónde saca las maneras? ¿De dónde saca las formas? ¿De dónde saca las estrategias? Es que fulano no hace sino leer Biblia, gloria a Dios. Fulano no hace sino hablar de Biblia, gloria a Dios. No podemos decir gloria a Dios del individuo ese que el único que habla es de mundo, mundo, secular, secular, mundo. Pero si hay alguien que solo hable de Biblia, gloria a Dios. No es alguien que realmente vale la pena. Realmente.
La Biblia es clara al decir, mire, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, con malos no se junte, ni estuvo en camino de pecadores, con pecadores no se junte, ni estuvo en silla de escarnecedores, con escarnecedores no se junte. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Si es alguien que tiene la ley de Dios en su boca, con ese sí júntese, le va a aprovechar, va usted a crecer espiritualmente. Pero no se junte con un malo, con un pecador o con un escarnecedor. ¿Quién es el escarnecedor? El que raja a las espaldas del otro. No se junte con ese. Es un impío. ¿Qué es un impío? Uno que no tiene a Dios en su vida. Estos se juntaron, confesaron los pecados, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Todo ese tiempo en un culto, todo ese tiempo en un culto. Y ya es la tercera vez que lo hacen. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías. Si está buscando nombre para un hijo, aquí hay algunos que le pueden servir. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y ahí comienza en el versículo 6. Tú solo eres Jehová. O sea, ahí comienza la oración. Es una oración que va a seguir y va a seguir y va a seguir. En el versículo 37, mire, siguen diciendo, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Hacen una oración que va desde el versículo 6 y hasta el versículo 37. Todo el capítulo 9 prácticamente es una oración en la cual ellos ponen a Dios como su prioridad. ¿Cómo lograron eso? Pensando, analizando, reflexionando acerca de muchos hechos. Y llegan a la conclusión de que tenemos todo esto valioso, pero gracias a Dios. Tenemos el muro, pero gracias a Dios. Las puertas, pero gracias a Dios. Un gobernante sabio y justo como era Nehemías, pero gracias a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser agradecidos. Pongamos a Dios como la prioridad. Amén, estamos de acuerdo, pero no sabemos cómo. Busquemos a Esdras. Lo buscamos una vez, dos veces y hasta tres veces. ¿Y ahora qué hacemos? Nos ponemos a orar. Porque la oración es el compromiso ya adquirido. Señor, tú vas a hacer de aquí en adelante nuestra prioridad. Hay una declaración muy buena en esa oración con respecto a la persona del Espíritu Santo. En el versículo 20 y en el versículo 30. En el versículo 20 dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Ese es el reconocimiento que hace el pueblo de que, mire, es su Santo Espíritu, Señor, el que se está moviendo entre nosotros. Y gracias a ese mover de su Santo Espíritu es que hemos logrado el éxito que hasta el momento hemos logrado. No solamente en el versículo 20, que lo llama tu buen espíritu. Impresionante, ¿no? Que títulos del Espíritu, del Ruach, Espíritu Santo, Espíritu de santidad, Espíritu de verdad. Pero aquí dice tu buen espíritu. ¿Qué le revela a usted encontrar en la Biblia que al Espíritu de Dios se le llama buen espíritu? ¿Qué le revela? ¿Qué le muestra? ¿Qué le dice? Encontrar que en la Biblia al Espíritu de Dios se le llama buen espíritu. Benevolencia. Lo contrario al mal. Muy bien. A ver qué están escribiendo y esperamos. Bueno, puro, transparente, verdadero, bueno, benignidad, muy bien, bueno, que todo lo que viene de Él es bueno, excelente. ¿Puede usted confiar en el Espíritu de Dios? ¿Es bueno? Claro que puede confiar en el Espíritu de Dios, Él es bueno. A ver qué más están escribiendo. Espero. Bueno, agradable y perfecto.
Muy bien, Estefanía. Romanos 12:2. Luz del mar, qué susto. Ya, adelante. Excelente, muy bien, Luz del mar. Gracias. Reconocimiento de su benignidad verdadero, que es bueno conectar el buen espíritu de Dios, es bueno conectar. Está hablando de conectar, ¿cierto? El buen espíritu de Dios, muy confiable, está a mi favor. Muy bien. Excelente, es bueno. Mire, y el pueblo reconoce que el espíritu de Dios es bueno. Pero también el pueblo reconoce en su oración cómo se han comportado sus antepasados, cómo se comportaron los papás de ellos y los abuelos de ellos. El versículo 30, por ejemplo, dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu. Dese cuenta que el espíritu está en todo lado en la Biblia. Hasta en Nehemías, pues dése cuenta, ahí usted está leyendo. Versículo 20 se habla del espíritu, versículo 30 se habla del espíritu. Lo cual quiere decir que desde el capítulo 1, quien se ha movido ahí, de manera invisible, lógicamente porque es el espíritu, ha sido el Espíritu de Dios, el que ha movido a Nehemías, el que ha movido a Artajerjes, el que ha movido a todo el mundo, ha sido el Espíritu de Dios. Y el versículo 30 dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, mis papás, mis abuelos no escucharon, fueron una generación religiosa, rebelde y necia, no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Impresionante. O sea que si yo escucho al Espíritu de Dios, versículo 30, buenas cosas me pasan, versículo 20. Pero si yo no escucho al Espíritu de Dios, versículo 30, no me van a pasar buenas cosas, versículo 20, sino que me van a pasar malas cosas, versículo 30 de nuevo. ¿Y cuáles son las malas cosas? Los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, o sea, los enemigos. ¿Cómo tener victoria sobre los enemigos? Déjese guiar por el Espíritu de Dios. ¿Así? Así. Abre el oído al Espíritu de Dios, déjese guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le guía teniendo como base la palabra. Por eso esa gente fue una vez a escuchar palabra, otra vez a escuchar palabra y hasta 3 veces a escuchar palabra. Y de ahí en adelante siguieron escuchando palabra. Porque es la manera como Dios habla. El Espíritu de Dios habla a través de su propia palabra. Y eso es lo que usted encuentra en todo el capítulo 9. Ahora, después de orar, recuerden, capítulos 7 y 8 están pensando. Capítulo 9, están orando. Capítulo 10, mire lo que dice. Bueno, lea primero el versículo 38, que sería el último versículo del capítulo 9, y lo unimos rápidamente con el primer versículo del capítulo 10. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Uy, esta gente se va a comprometer seriamente. ¿Y se va a comprometer a qué? A convertir a Dios en su prioridad. Mire cómo se está moviendo el Espíritu de Dios aquí de una manera poderosísima. Dice el versículo 1, los que firmaron fueron, y comienzan a dar la lista. ¿Quién fue el primero que firmó? Léalo en el versículo 1. Los que firmaron fueron, 2 puntos, y comienza toda la lista. ¿Quién fue el primero que firmó? Sí, Nehemías. Dígale Nehemías si quiere, pero Nehemías. ¿Listo? El primero que firmó fue ¿quién? El primero que firmó fue Nehemías. Nehemías el político. Sí, el primero que firmó fue el político, pero el político no, pero es que este político no es cualquier político. No, sin pedir perdón. Manita Marta, es para que ría. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Y a continuación se mencionan a otros. Nota el versículo 2, nota el 3, nota el 4, nota el 5, nota el 6, el 7, el 8, ¿sí? Nota el 9, nota el 20, hay más nombres, nota el 22, el 23, el 24, nota el 25, nota el 26 y nota el 27, la lista de todos los principales del pueblo que firmaron, los cuales se comprometían a hacer cumplir el compromiso público firmado. El versículo 28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Para eso se necesita ¿qué? Comprensión y discernimiento. ¿Cómo alcanza uno comprensión y discernimiento cuando uno aprende a pensar?
Cuando el pensamiento es dirigido por el Espíritu de Dios. Ahí uno alcanza comprensión y alcanza discernimiento. Versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Note, andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Colocaron a Dios como prioridad? ¿Sí o no? Cuando yo me comprometo y lo cumplo, me comprometo a andar, me comprometo a guardar, me comprometo a cumplir la palabra de Dios. ¿Dios es mi prioridad o no es mi prioridad? Cuando la gente me ve a mí que yo ando, que yo guardo y que yo cumplo la palabra de Dios, ¿Dios es mi prioridad o no es mi prioridad? Sí es mi prioridad. Mucha gente dice, Dios es mi prioridad. Papito Dios es el primero de mi vida. Y usted le ve la vida torcidos completamente. No cumplen con Dios. Cualquier excusa es buena para no acercarse a Dios. Pero esta gente ni siquiera está hablando. No, están firmando. Ni siquiera está hablando. No está diciendo, papito Dios. Sino que están cumpliendo. Están andando. Están guardando la palabra de Dios. Se comprometen a que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. O sea, no mezclarse con impíos. Que alguno dice, ese tema del yugo desigual en 1 Corintios capítulo 7. No. El tema del yugo desigual no apareció en 1 Corintios capítulo 7. El tema del yugo desigual nació desde el Antiguo Testamento. Es una ley de Dios, mandamiento de Dios, ordenanza de Dios, sabiduría de Dios. Es que póngase usted a pensar, usted que es grande, que es adulto, que es maduro, no tiene que tener muchos años para ser maduro, pero póngase a pensar, usted tiene una espiritualidad dada por Dios. Le va a meter al rancho quizá alguno. Hagámoslo. ¿Qué suceda? Pero usted tiene una espiritualidad que está desarrollando con Dios. Tiene un llamado de Dios. Tiene un proyecto de Dios. Tiene un propósito con Dios. Usted ora, usted medita, usted ayuna, usted lee la Biblia. Usted está conectado a esta información. ¿No es cierto? Usted va a poner sus ojos en un hombre o en una mujer que es del mundo, que no ama a Dios. Dios no es su prioridad. No le gusta orar, mucho menos sentarse a escuchar la palabra de Dios. No lee la Biblia. Su boca está llena de necedad. Su boca está llena de pecado. No camina para donde usted camina. Si dos no se ponen de acuerdo, ¿pueden caminar juntos? Si dos no se ponen de acuerdo, ¿pueden ser amigos? Si dos no se ponen de acuerdo, ¿pueden ser novios? Si dos no se ponen de acuerdo, ¿pueden ser marido y mujer? Si dos no se ponen de acuerdo, ¿pueden ser socios de alguna cosa? Si dos no se ponen de acuerdo, ¿pueden negociar alguna cosa? Nada. Eso solamente traería destrucción y dolor. ¿A cuál de las dos partes sobre todo? Destrucción y dolor. ¿A cuál de las dos partes sobre todo? Al creyente, pues lógico. Al que está con Dios, sobre todo, claro que sí. Porque sobre todo, ¿qué le destruiría? La razón del por qué el creyente está vivo. Eso. Sobre todo, ¿qué le destruiría? Sobre todo, ¿qué le estorbaría? Sobre todo, ¿qué le obstaculizaría? ¿Qué? ¿Qué? La razón del por qué usted está vivo, la razón del por qué yo estoy vivo, según Efesios 2:10. ¿Qué? ¿Qué? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahí dentro de esa prioridad está ¿qué? ¿Está qué? Siga, continúe, muy bien. Siga, continúe, llegue al punto, por favor. Llegue al punto, por favor, le di el texto. Sigue, llegue al punto. Excelente, Juan Esteban. Pues el proyecto. Recuerde que primero Dios creó un proyecto, ¿cierto? Después me creó a mí. A mí me puso en el proyecto. Ahí en ese proyecto, o por causa de ese proyecto, es que mi vida se desarrolla: espiritualidad, oración, devoción, ayuno, Biblia, conocimiento, fe,
conexión con el poder del Espíritu Santo, todo es por causa del proyecto, todo es en dirección del proyecto. Yo voy en pos del proyecto, yo voy detrás del proyecto. ¿Cuál es mi dirección? El proyecto que Dios me dio. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, para un proyecto, las cuales Dios, ¿qué es lo que dice el texto? Este versículo todo el mundo se lo debería saber. Para que cuando uno pregunte, mire, comenzamos a apuntarle a todo el mundo, apuntarle a todo, pero no le atinamos, las cuales Dios preparó de antemano. Antes de crearme a mí, creó unas obras. Antes de crearme a mí, creó un proyecto. Preparó de antemano para que anduviésemos yo, ya después de haber nacido en esta tierra, yo, ya después de haber crecido en esta tierra, yo, ya después de haberme convertido a Cristo, para que yo ande en esas obras, o ande en ese proyecto, o desarrolle ese proyecto para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente entorpecería un yugo desigual? Lo que entorpece un yugo desigual es el proyecto. El proyecto sería entorpecido. De manera que si esa persona no camina en pos del mismo proyecto, pues usted y yo, años luz de distancia. Años luz. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sí? Guarda tu corazón. Qué rico las amistades, qué rico las relaciones, qué rico relacionarse con la gente. Pero no todo tipo de relaciones, no toda clase de acercamientos son buenos. ¿Me sirve llenarme de qué tipo de relaciones? Relaciones, todo me listo, pero no todo cambiar. Muy bien, claro que sí. Hijo mío, dice el proverbio, cuando los pecadores te quisieren instar al mal, tú no convengas. ¿No? ¿El pecador para dónde me va a jalar? Pecador. El que no tiene a Dios en su vida, ¿para dónde me va a jalar? Para dirección en contra de Dios. Dice, no convengas. No convengas. Y sigue diciendo otras cosas bien interesantes. Dice, versículo 31, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Eso es impresionante. Porque dentro del judaísmo, lógicamente, el sábado es el día de reposo. Judaísmo, nosotros somos cristianos, no me lo olvide. Algunos que no lo han entendido todavía. Entonces algunos todavía dicen, yo guardo el sábado. Ah, bueno, mi judío. Sí, es un boyacense que se cree judío, pero bueno, no importa. Sí, es un bogotano, un rolo como yo que se cree judío y tengo, mira, alrededor mío un poco de rolos que guardan el sábado, rolos judíos, ¿no? Qué terrible. No han entendido. Una cosa es el judaísmo y otra cosa es el cristianismo. Pero bueno, ellos guardan el sábado, ¿cierto? Guardan el sábado dentro del judaísmo, aquí en el contexto de Nehemías capítulo 10. Se guarda el sábado y es el día de reposo. Y si el día de reposo, no es el día para quedarse reposando todo el día en la cama dando vueltas y más vueltas, en la cama como lo diría Raúl Santi, sino que es el día de reposo de las cosas seculares, reposo de las cosas materiales para dedicarse a las cosas espirituales. En eso consiste el día de reposo. Pero entonces, si en ese día de reposo es el día de reposo, pero es que hay un negociazo que hacer ese día. Porque preciso a mi amigo el árabe le dio por traer unos mantos o por traer unos tapetes, me los va a dejar a buen precio. Y eso después yo los revendo aquí en Israel y yo me voy a tapar. ¿Qué es lo que enseña el compromiso? El compromiso dice no. Si ese negocio se tiene que cerrar obligatoriamente el día de reposo, prefiero hacer que con el negocio. Rechazarlo, muy bien, Germán. Cerrarlo, renunciar, no. ¿Por qué? Porque primero es quién. A ver, demuestre la prioridad, mi querido israelita. Porque si no, es sábado, a ver, día de reposo, la sinagoga está abierta, en este caso el templo está abierto. ¿Qué tiene que hacer el israelita? Ir a buscar de Dios. Escuche la predicación a Esdras. Únase al pueblo en alabanza, adoración y en oración. Muy bien, pero ¿y dónde está el hermano? No, está vendiéndole tomates al árabe. Está vendiéndole melones al árabe. Estoy vendiéndole tinturas o tintes al filisteo. Estoy comercializando pescado con el cananeo. Es que usted viera el negocio que yo acabé de cerrar.
¿Eso demostraría la prioridad o no demostraría la prioridad? Yo estoy hablando de casos puntuales que están ahí escritos. Léalo conmigo. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. O sea, ese día no. ¿Cuándo hacemos el negocio? Pues al otro día. Hagámoslo el domingo en el caso del judaísmo. Hagámoslo el lunes en el caso del judaísmo. Pero ¿por qué precisamente tiene que tocar los campos, los espacios o los tiempos que son para dedicarlos a Dios? Versículo 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año, note, con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Otra manera como se expresa la prioridad. En la casa de Dios, el templo de Dios, para su buen funcionamiento se necesita cosas materiales, se necesita dinero. Dios me está prosperando a mí, es obvio que me tengo que meterme la mano al bolsillo y aportar. Si yo no estoy aportando, porque no estoy diezmando, porque no estoy ofrendando, Dios no es mi prioridad. Si a mí me llama el mundo y yo corro al mundo, corro a lo secular y rechazo lo de Dios, Dios no es mi prioridad. No nos engañemos. Para mí Dios es lo primero. ¿Dónde está que no se conectó? Para mí Dios es lo primero. ¿Dónde está que no se congregó? Para mí Dios es lo primero, pero ¿dónde está que no aporta? Son casos puntuales, lo estamos viendo. Para mí Dios es lo primero, sí, pero está metido con la mundana o con el mundano, o sea, en un yugo secular, en un yugo desigual. Versículo 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, o sea, ¿en qué se iba a gastar toda esa contribución económica? Versículo 35, por ejemplo, que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Si hay primicias de la tierra, primicias del fruto de todo árbol, es porque les llegó ¿qué? Eso cosecha, o sea que Dios cómo los está tratando. Y cuando Dios trata bien, Dios siempre trata bien. Y cuando Dios pone a producir, Dios siempre pone a producir. Lo lógico es que yo demuestre ahora en medio de la cosecha que Dios es mi prioridad. ¿Y cómo demuestro yo en medio de la cosecha que Dios es mi prioridad? ¿Cómo? ¿Cómo demuestro yo en medio de la cosecha? ¿Cómo demuestro yo en medio de la abundancia económica? ¿Cómo demuestro yo cuando el dinero comienza a fluir, sea poco, sea mucho? Porque hay lluvia temprana, lluvia tardía, cosecha temprana, cosecha tardía, los primeros frutos, los frutos posteriores. ¿Cómo demuestro yo que Dios es mi prioridad ahí en ese punto, en ese aspecto? En lo cotidiano, ¿cómo lo demuestro? Pues fácil también. Pues sembrando en su obra, ¿cierto? Aportando, ofrendando generosamente. Es claro, el que es fiel en lo poco, si usted es fiel con los pesos, si usted es fiel con los centavos, pues Dios lo pone en lo mucho, siendo generoso. Así es. Y termina diciendo el versículo 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Terminamos esta enseñanza con esa última frase. El compromiso tiene que ver con no abandonar la casa de Dios. El compromiso tiene que ver con no abandonar la obra de Dios. Tener a Dios como prioridad quiere decir no voy a abandonar la obra de Dios. O sea, de alguna manera yo tengo que hacer algo para que la casa de Dios, la obra de Dios, crezca, se extienda, se mantenga. Y de esa manera yo, en lo práctico, demuestro que Dios es mi prioridad. Yo no demuestro a Dios como prioridad diciendo Dios es mi prioridad. Yo demuestro que Dios es mi prioridad en lo práctico. Mire, en la relación, en el diario vivir, en lo cotidiano. En el trabajo. Trabajo sí, pero ilícito no. Trabajo sí, pero que no me quite a mí el tiempo con Dios. Eso es en lo cotidiano. Obvio trabajo, el que no trabaja y que no coma. Pero también en las relaciones diarias. Pues yo no me puedo estar relacionando ni en amistad, ni en noviazgo, ni en matrimonios con gente que no vaya para el mismo lado, porque no ve que Dios es mi prioridad. Entonces yo necesito en mi vida a una persona para la cual Dios también sea su prioridad. Eso es todo lo que necesito en mi vida. Si alguien va a llegar a mi vida en la calidad de lo que sea,
que Dios sea su prioridad, que vaya para el mismo lado. Si Dios no es su prioridad, si no va para el mismo lado, a años luz de distancia, no me sirve, no me funciona. Vas a herir mi corazón, prefiero herir el corazón y no destruírselo más adelante. Cuando se dé cuenta o nos demos cuenta que esto realmente para ningún lado fue. Es mejor, ¿cómo es que dice el dicho? Es mejor ponerse un ratico colorado que toda la vida. ¿Cómo es que él dice el dicho completo? Regálemelo, por favor. Colorado un ratico que toda la vida pálido, ¿sí? Es mejor colorado un ratico. No sé cómo decirte, pues dígalo con carácter, ¿cómo me lo va a decir? Bueno, es mejor entonces colorado un ratico que toda la vida pálido, que toda la vida es colorido. Es mejor colorado un ratico que toda la vida es colorido. Así es. ¿Y de qué otra manera yo demuestro que Dios es mi prioridad? En el diario vivir, en cómo me relaciono con las personas, sí. Pero también en el diario vivir, en cómo tengo que trabajar, tengo que crecer económicamente, pero Dios está en la agenda y Él es la prioridad. En el diario vivir, ¿cómo? Pues la última frase del versículo 39. No abandonaré la casa de mi Dios. No voy a abandonar la obra de Dios. No voy a abandonarla ni desde el aspecto físico presencial, o sea, voy a estar en las reuniones, voy a estar conectándome, voy a estar presencialmente, pero al mismo tiempo yo no la voy a abandonar en la medida en que la obra vaya necesitando y yo pueda dar, yo pueda sembrar, pues yo lo voy a hacer. Y de esa misma manera, yo sigo demostrando que Dios es mi prioridad. Amén. Muy bien. ¿Quién lo entendió? ¿A quién le quedó claro? ¿Quién puede decir amén a esta palabra? Y esto fue entonces definiendo prioridades, parte 2. Amén. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Vamos a orar. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada esta noche, mi Dios. Extiende tu mano, mi Dios. Haz milagros en esos proyectos. Proyectos en los cuales tú mismo nos colocaste, proyectos espirituales, proyectos materiales, Señor. Con este tema de hoy, Señor, que concluimos hoy definiendo prioridades, Señor. Tú debes ser nuestra prioridad y el que tú seas nuestra prioridad, nosotros lo demostramos prácticamente, es decir, de manera práctica, de manera diaria, de manera cotidiana, Señor. No dentro del fanatismo, sino dentro del trabajo. No dentro del fanatismo, sino dentro de las relaciones con los demás. No dentro del fanatismo, sino comprometiéndome, mi Dios, a que aquí en esta tierra hay una obra que es tuya y yo no la voy a abandonar. Y esa es la manera como yo demuestro, no solamente digo, sino demuestro que tú eres mi prioridad. Extiende tu mano sobre cada persona aquí conectada, mi Dios, sobre cada persona que nos ve desde aquí, desde esta ciudad, fuera de la ciudad, dentro del país, fuera del país, dentro de este continente, otros continentes también. Bendice su vida, edifica su vida, haz crecer sus vidas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.